Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los europeos descubrieron el algodón más tarde que otros, pero cuando lo hicieron, lo convirtieron en un fenómeno mundial. Hoy en día, el algodón está en todas partes. Lo más probable es que lleves puesta alguna en este preciso momento. Con una presencia tan generalizada en la sociedad, no es de extrañar que el algodón también tenga una historia larga y cautivadora. El algodón ha sido utilizado por los seres humanos durante miles de años, comenzando por los pueblos de África, Asia y América, que descubrieron de forma independiente el algodón, y su perfecta idoneidad para la fabricación de telas. A principios del siglo XVI, la gente de 12 pequeños pueblos de la costa del Pacífico del México actual utilizaba la planta para rendir homenaje a sus señores aztecas. En el mismo período, en Gujarat, India, y en la costa occidental de África, la gente cultivaba la planta. Estos productores cosechaban la pelusa blanca, y confeccionaban telas a mano en sus casas, a veces las transportaban a los mercados locales para venderlas. En la China del siglo XV, incluso se usaba tela de algodón para pagar impuestos. En aquel entonces, los tejedores de algodón seguían cultivando y procesando la planta de forma independiente. En otras palabras, los productores de algodón de África no tenían contacto con los de México. Sin embargo, todo eso cambió cuando los europeos entraron en escena, elevando la producción de algodón a escala mundial. Antes de que comenzara este cambio, alrededor del año 1500, los europeos vestían lana y lino, sin saber por completo que existía el algodón. Cuando empezaron a explorar el mundo y a conquistar nuevos territorios, como en las expediciones de Cristóbal Colón, conocieron las maravillas del algodón, que se siente mucho mejor en la piel que la lana o el lino y también es más fácil de lavar. Entre 1600 y 1800, los colonos europeos, impulsados por su amor por esta nueva tela, lanzaron un violento pero rentable triángulo algodonero que unió 3 continentes. Los comerciantes armados iban a la India a comprar algodón. Luego lo cambiaban con líderes africanos por esclavos y los transportaban a las Américas, donde trabajaban en campos de algodón en tierras recientemente robadas. De esta manera, nació el imperio algodonero mundial. Pero en los años siguientes, crecería y se transformaría de innumerables maneras. La mecanización dividió el mundo en dos. En el año 1784, Samuel Gregg hizo historia al abrir la primera fábrica mecanizada de algodón en las afueras de Manchester, Inglaterra. El molino, que se encontraba a orillas del río Boyne, funcionaba con el flujo de las aguas del río. A partir de ese momento, la mecanización solo mejoró y se extendió, y el mundo del algodón se transformó. De hecho, la mecanización tuvo un gran impacto económico para los fabricantes británicos, ya que les permitió socavar a los tejedores de la India. La mecanización significó un aumento de la productividad y una caída drástica de los costos. Esto puso a los fabricantes indios en una grave desventaja. Los hilanderos indios del siglo XVIII, líderes mundiales de la producción de algodón en su época, necesitaban 50.000 horas para hilar 100 libras de algodón. Para 1825, los trabajadores británicos que operaban maquinaria necesitaban solo 135 horas para procesar la misma cantidad. Debido a este increíble cambio, entre 1795 y 1811, los precios del algodón británico cayeron hasta un 50%, lo que permitió a Gran Bretaña emerger como líder mundial en exportaciones de algodón. En 20 años, el valor anual de las exportaciones británicas de productos de algodón se multiplicó por 16, hasta alcanzar las 5,854,057 libras esterlinas en 1800. Muchos otros países también se pusieron de moda y aprovecharon al máximo la mecanización. Francia, Alemania y Bélgica tomaron medidas activas para proteger a sus productores nacionales de algodón de la competencia extranjera, especialmente de Gran Bretaña. De 1806 a 1814, los franceses bloquearon todos los productos de algodón británicos, lo que puso en marcha el mercado algodonero de Europa continental. Gracias a este aislamiento del mercado, la industria algodonera, junto con otros campos mecanizados, se fortaleció en el continente,
lo que permitió a estos países industrializarse antes que otros. Proteger a la industria en desarrollo requería un Estado fuerte, con una fuerza policial y un ejército poderosos para proteger la frontera. Los países también necesitaban un sistema legal excelente, en caso de disputas. Naturalmente, algunos países, como la India, que se había debilitado por la colonización británica, carecían de ese desarrollo estatal. La fortaleza del Estado marcó la diferencia. Los países que se habían industrializado pronto experimentaron una floreciente industria algodonera, mientras que los que no lo habían hecho, como India y Brasil, se quedaron atrás, formando la brecha que se puede observar hasta el día de hoy entre los países desarrollados y los países en desarrollo. A principios del siglo XIX, el sur de los Estados Unidos emergió como el principal exportador mundial de algodón. Así que la fabricación cambió el mundo y, a medida que lo hizo, la demanda de algodón crudo creció de manera constante. Para 1790, Gran Bretaña hilaba 6 veces más algodón que en 1781. Pero, ¿de dónde viene todo este algodón? Bueno, una cantidad enorme se originó en las colonias europeas, pero, finalmente, ni siquiera ellas pudieron producir lo suficiente para satisfacer la demanda. Esto es lo que pasó. A finales del siglo XVIII, la gran mayoría del algodón crudo importado a Gran Bretaña procedía de tierras expropiadas en las Américas, trabajado con mano de obra esclava. Por ejemplo, Barbados, que entonces formaba parte de las Indias Occidentales Británicas, exportó 2,6 millones de libras de algodón solo en 1789. Pero colonias como esta pronto se enfrentaron a problemas. Después de todo, una isla solo tiene una cantidad limitada de tierra disponible. Para complicar aún más las cosas, muchas colonias se enfrentaron a rebeliones de esclavos. Saint-Domingue es un buen ejemplo. En 1791, los esclavos derrocaron a sus colonizadores franceses, creando lo que hoy es Haití. Fue en este clima que el sur de los Estados Unidos surgió como la solución perfecta para los importadores de algodón. El sur tenía muchas ventajas para el cultivo del algodón, entre ellas un clima perfecto. Al matar o desalojar a los pueblos indígenas que vivían allí, los Estados Unidos sofocaron fácilmente cualquier resistencia social y, al mismo tiempo, obtuvieron acceso a prístinas tierras agrícolas. Mientras tanto, un flujo constante de esclavos ofrecía una fuente de mano de obra barata. Entre 1783 y 1808, 170,000 esclavos fueron traídos de África a las plantaciones del sur de los Estados Unidos y, para 1830, 1 millón de personas, 1 de cada 13 estadounidenses, cultivaban algodón. Para mantener este sistema, los propietarios de las plantaciones impusieron condiciones brutales. Por supuesto, los esclavos fueron golpeados y torturados. Este sangriento programa catapultó al sur de los Estados Unidos a su posición como líder mundial en la producción de algodón. El trabajo asalariado impulsó la era industrial en el Reino Unido. Las historias de la revolución industrial tienden a centrarse en inventores como James Watt, cuya máquina de vapor transformó la faz de la Tierra. Sin lugar a dudas, las mentes brillantes y los inventos innovadores hicieron posible el progreso. Sin embargo, el verdadero combustible de la industrialización fueron los millones de trabajadores cuyas historias no aparecieron en los libros de texto. En el Reino Unido, la primera nación industrializada, las condiciones de trabajo eran atroces. Ellen Hutton, una mujer que, de niña, trabajó en una fábrica de algodón en Wigan, Inglaterra, es una de las pocas trabajadoras cuya historia nos ha llegado. En 1833, testificó durante una investigación de la Comisión de Manchester sobre el trabajo infantil en fábricas. Comenzó a trabajar a los 7 años. Su día comenzaba a las 5:30 a.m. y terminaba a las 8 p.m. Y si alguna vez cometía un error o llegaba tarde al trabajo, la golpeaban o la avergonzaban públicamente. Durante una semana productiva ganaría 2 chelines y 7 centavos y medio, el equivalente a unos $9,80 en dólares de 2005. Su historia es emblemática de las condiciones generales de trabajo de la época.
Millones de trabajadores venían a trabajar a las fábricas todos los días, siguiendo un nuevo ritmo de trabajo, no el ritmo del sol o las estaciones como los granjeros, sino el ritmo implacable de la máquina. ¿Por qué estaban dispuestos estos trabajadores a trabajar en condiciones tan brutales? Bueno, la mayoría no tenía otra opción. Después de todo, los productos de algodón hechos en casa nunca podrían competir con la tela barata fabricada por los fabricantes. La producción industrial dejó a los tejedores domésticos fuera del negocio, lo que los obligó a buscar trabajo en las fábricas. Como estos tejedores que trabajaban a domicilio eran en su mayoría mujeres, las mujeres también predominaban en las fábricas. Por ejemplo, a mediados de la década de 1820, el 89% de los trabajadores de la fábrica inglesa de Dover Mill, con sede en New Hampshire, eran mujeres. Sin embargo, las fábricas también reclutaron a otros grupos vulnerables, especialmente a niños de orfanatos y familias pobres desesperadas por obtener ingresos. La creación de redes de intermediarios se hizo indispensable para la modernización de la industria algodonera. Por lo tanto, la industrialización supuso un gran impulso para la producción de algodón y, a mediados del siglo XIX, millones de personas trabajaban en las fábricas recién construidas que producían productos de algodón. Pero esa no es la única forma en que la industria del algodón estaba evolucionando. Los comerciantes también estaban transformando la forma en que se hacían los negocios. Esta emergente clase mercantil de intermediarios se hizo cada vez más necesaria a principios del siglo XIX, a medida que la industria del algodón se hizo cada vez más global. Cada vez más, los comerciantes coordinaban el trabajo de los productores, los esclavos, los fabricantes y los inversores de todo el mundo, desde los granjeros de Gujarat, India, hasta los hilanderos de la ciudad inglesa de Oldham, pasando por las fábricas de Manchester y los bazares de Estambul. Al facilitar esta interconexión, sentaron las bases del mundo capitalista moderno y globalizado en el que vivimos hoy. Al mismo tiempo, los fabricantes compraban cada vez más algodón a intermediarios que a comerciantes. La diferencia entre las dos era que la primera, a diferencia de la segunda, en realidad no poseía algodón. Más bien, supervisaron los acuerdos entre los fabricantes y los importadores de algodón. Este desarrollo hizo que la creación de redes fuera esencial para el éxito empresarial en la industria. En el difícil mundo del comercio de algodón, tenías que poder confiar en tu corredor y en tu comerciante. Era un negocio arriesgado, un solo pedido no entregado o un mal acuerdo podían significar la quiebra. Los jugadores más exitosos en este juego de alto riesgo fueron aquellos que crearon redes de confianza, a menudo en torno a la familia, la religión o la geografía. Tomemos como ejemplo a Nathan Mayer Rothschild, de la famosa familia Rothschild, quien, en 1799, fue a Manchester para dedicarse a la industria del algodón. La mayoría de lo que vendía lo compraban otros judíos de su ciudad natal de Frankfurt. Rothschild sabía que estas personas le comprarían para que, cuando llegara a Manchester, pudiera comprar al por mayor. Como las personas con las que hacía negocios confiaban en él, incluso le dieron crédito para invertir en fábricas con sede en Manchester. En poco tiempo, triplicó su inversión inicial e inició su carrera como inversor. La Guerra Civil estadounidense transformó la industria algodonera mundial. Casi al mismo tiempo que la industria algodonera se estaba acelerando, dos grupos de capitalistas estadounidenses también estaban entrando en un acalorado conflicto. Una nueva clase de capitalistas industriales estadounidenses, comerciantes, para ser exactos, empleaban mano de obra asalariada, y querían expandir sus operaciones a tierras ricas en plantaciones de algodón de todo el mundo. Pero la antigua élite de los plantadores sureños no estaba dispuesta a separarse de sus esclavos sin luchar. Querían mantener la esclavitud e incluso extenderla hacia el oeste. Ambas partes trabajaron arduamente para influir en el gobierno y, muy pronto, las crecientes tensiones internas provocaron una guerra civil que sacudió a la industria algodonera mundial hasta sus cimientos. Esta fue la Guerra Civil estadounidense, por supuesto, cuyos primeros disparos se hicieron en Fort Sumter, en abril de 1861. Antes de la eventual rendición del sur, la industria estadounidense exportadora de algodón estaría absolutamente diezmada,
en 1862, las importaciones británicas de algodón de los Estados Unidos estaban un 96% más bajas que el año anterior. En medio de este caos, los fabricantes europeos se apresuraron a conseguir nuevas fuentes, como las de la India, donde los funcionarios coloniales británicos habían construido recientemente una nueva infraestructura. De hecho, durante el primer año de la Guerra Civil, el gasto británico en la India en infraestructura, principalmente ferrocarriles, casi se duplicó. Gran Bretaña también redujo sus impuestos a la importación del 10% al 5% para los productos de algodón de la India, impulsando así el mercado indio. Como resultado, la India comenzó a exportar mucho más algodón crudo y, en 1862, el 75% del algodón británico y el 70% del algodón francés eran de origen indio. Sin embargo, por más calamitosa que haya sido la guerra civil, no fue el fin del algodón estadounidense. En 1865, la guerra llegó a su fin. El fin de la esclavitud estadounidense privó a la central algodonera sureña de su mano de obra. Sin embargo, los productores de algodón pronto encontraron una nueva fuerza laboral. Tras el fin de la esclavitud surgieron nuevos sistemas económicos en torno al algodón. Cuando terminó la esclavitud, la fuerza laboral algodonera estadounidense se redujo drásticamente. Sin embargo, la demanda de algodón aumentaba tan rápido como siempre. De hecho, entre 1860 y 1890, el consumo mundial de algodón se duplicó. ¿Quién iba a trabajar en el campo para satisfacer esta demanda? Bueno, no pasaría mucho tiempo antes de que una nueva relación laboral sustituyera a la esclavitud. Esto es lo que pasó. Una vez liberados de la esclavitud, muchos esclavos recientes exigieron tierras para poder cultivar para su propia subsistencia y vivir de forma independiente. Sin embargo, la mayoría de las tierras del sur de Estados Unidos pertenecían a propietarios de plantaciones. Incluso las tierras confiscadas durante la Guerra Civil habían sido devueltas a sus propietarios anteriores en 1865. Así nació un nuevo sistema, llamado aparcería. Se trataba esencialmente de un compromiso. Los libertos trabajarían en tierras propiedad de antiguos dueños de plantaciones y, a cambio, recibirían una parte de las cosechas que cultivaban. Mientras tanto, en otras regiones del mundo, se estaban introduciendo derechos de propiedad, lo que cambiaba la naturaleza de la agricultura en el proceso. Uno de esos lugares era la India. Tradicionalmente, las tierras agrícolas de la India eran de propiedad comunal, y quienes trabajaban en ellas tenían derecho a una parte de la cosecha comunal. Pero todo eso cambió en la segunda mitad del siglo XIX, cuando los británicos comenzaron a hacer cumplir los derechos de propiedad. De repente, cada agricultor poseía una parcela más pequeña por separado, y podía quedarse con todos los cultivos que cultivaba. El problema era que las personas no tenían suficiente dinero para comprar las semillas y las herramientas agrícolas que necesitaban. Como resultado, se vieron obligados a solicitar préstamos a los shoukars, o prestamistas, básicamente hipotecando sus tierras recién adquiridas. Por estos préstamos, pagaron tasas de interés absurdas de hasta el 30%, lo que los obligó a cultivar más y más algodón para saldar su deuda. Por supuesto, los nuevos sistemas de este tipo beneficiaron en gran medida a los fabricantes que compran algodón. Para 1894, el precio del algodón para un comprador estadounidense era de 7 centavos, incluso más bajo que el costo anterior a la Guerra Civil, de 11 centavos. Las potencias coloniales expandieron masivamente el cultivo del algodón a principios del siglo XX. A principios del siglo XX, nuevas potencias mundiales, a saber, Rusia y Japón, habían empezado a entrar en el juego del algodón. Ambas naciones cultivaban algodón en sus colonias y, en el caso de Japón en particular, la demanda de algodón se disparó en los primeros años del siglo XX. Por ejemplo, en 1893, el país importó solo 125 millones de libras de algodón crudo. Para 1902, ese número había aumentado a 446 millones, la mayoría de los cuales procedían de la India y los Estados Unidos. Esta tendencia continuó y, en 1920, Japón importaba más de 1.000 millones de libras de algodón al año.
Dicho esto, los japoneses desconfiaban de depender de las importaciones de otros países. Intentaron asegurarse la independencia de las materias primas, trabajando para obtener el algodón de sus propios territorios. Para ello, empezaron a cultivar algodón en sus propias colonias. Corea era una de esas colonias. Entre 1916 y 1920, se cultivaron 165 millones de libras de algodón crudo en Corea, en comparación con solo 30 millones de libras entre 1904 y 1908. Simultáneamente, Rusia explotó sus colonias en Asia Central, como el Turquestán, y los Estados Unidos robaron nuevas tierras a los indígenas estadounidenses para la producción de algodón. Debido a estas expansiones coloniales del algodón, entre 1860 y 1920, al menos 55 millones de acres de nuevas tierras se convirtieron en campos de algodón en África, Asia y las Américas. Pero para realizar tales expansiones, las potencias coloniales primero tuvieron que socavar las industrias preexistentes en estos lugares. Este proceso, conocido como desindustrialización, implicó la imposición de aranceles y aranceles a las colonias, lo que en la práctica aplastó la producción local de productos de algodón. Luego, los colonizadores construyeron infraestructuras, como enormes ferrocarriles, que estaban orientadas a los productores mundiales de algodón en lugar de a los tejedores domésticos. Solo en la India, entre 2 y 6 millones de personas empleadas en el hilado o tejido tradicional de algodón perdieron sus empleos entre 1830 y 1860. Los resultados fueron catastróficos. Los lugareños pronto pasaron a depender del precio mundial del algodón, lo que los puso a merced de las fluctuaciones del mercado mundial. Por ejemplo, en la década de 1890, los precios mundiales del algodón se desplomaron, mientras que los precios de los alimentos en la India aumentaron de manera constante, lo que provocó la muerte de 19 millones de personas a causa de la hambruna. China e India surgieron a principios del siglo XX como los principales productores de algodón y siguen siéndolo hoy en día. El siglo XX fue una época de cambios radicales, y la industria algodonera no fue la excepción. En gran parte, esto se debe a que durante este tiempo las condiciones se volvieron favorables para las naciones recientemente industrializadas. Después de todo, los viejos países industriales como Gran Bretaña y Alemania tenían sindicatos poderosos que aumentaban los derechos y los salarios de los trabajadores. Por ejemplo, en Alemania, los hilanderos se llevaron a casa un 53% más en 1913 que en 1865. Mientras tanto, en los países nuevos en el mapa industrial, como China e India, los salarios eran absurdamente bajos. Naturalmente, surgió una nueva clase de comerciantes capitalistas que aprovecharon este hecho, y se vieron reforzados en sus esfuerzos por el apoyo del gobierno. Por ejemplo, en China, en 1910, un hilandero ganaba solo el 6,1% de lo que ganaba su homólogo estadounidense. Para mantener esta diferencia, el Estado protegió y ayudó a los propietarios de las fábricas. Basta con pensar en la década de 1920, cuando el gobierno se quedó de brazos cruzados cuando miles de líderes sindicales de izquierda fueron asesinados en un esfuerzo coordinado por los propietarios de fábricas en Shanghái. No es de extrañar que estos países industrializados pronto dominaran la industria algodonera. Aunque China no adoptó la fabricación mecanizada de algodón hasta finales del juego, la producción china estaba en auge durante la Primera Guerra Mundial. El momento era perfecto para China. La Gran Guerra eliminó a los fabricantes occidentales del juego, aislando de manera efectiva a la industria china de la competencia. Como resultado, entre 1913 y 1931, el número total de husillos en China aumentó un 297%, el crecimiento más rápido del mundo. Al mismo tiempo, Gran Bretaña, que alguna vez fue el principal fabricante mundial de algodón, estaba experimentando la tendencia opuesta. Entre 1919 y 1939, el 43% de todos los telares de algodón británicos quedaron fuera de servicio, en gran parte debido al aumento de los salarios. Esta historia sigue siendo visible hoy en día. China sigue siendo el mayor productor mundial de algodón, y representa el 29% de la producción mundial. India ocupa el segundo lugar,
con un 21%, y Estados Unidos sigue siendo un actor importante, con un 14%. Pero en el algodón, como ya sabes, nada es fijo. ¿Quién puede decir cómo cambiará el campo de juego global en las próximas décadas?